Estamos para arrancar la entrevista de las 11 en Piso, en Buen Día, Fin del Mundo, y está con nosotros ya sentado Ernesto Baxter, es periodista y también es integrante del Mapa de la Policía, razón por la que lo invitamos. Hablamos mucho del laburo del Mapa de la Policía acá en el aire de la tribu, no solamente porque nos parece importante, sino porque finalmente es muy trascendente todo lo que han podido aportar a diferentes causas y a diferentes... digamos, a desarmar discursos también. No sé si querés ahí empezar... contando un poquito qué es el Mapa de la Policía. ¿Qué hacen? ¿Cómo se organizan? El Mapa de la Policía es una red de cuidados ciudadanos basada en protegernos contra la violencia policial e institucional. Dentro del Mapa de la Policía surgió como una necesidad urgente a causa de las políticas represivas de este gobierno, lo que es ahora, que es el Archivo Histórico de la Represión en Argentina, que monitorea las protestas policiales y la violencia en protestas en represiones policiales, perdón. A raíz de esto, nosotros comenzamos a trabajar con todo el material que nos mandan fotoperiodistas, ciudadanos, personas que asisten a las manifestaciones. Esto lo registramos y logramos hacer reconstrucciones mediante un proceso que se llama arquitectura forense, que es reconstruir dónde, cómo y cuándo sucedieron los hechos de violencia y de represión. Preguntándote en ese sentido, que decís, bueno, la gente filma y demás. ¿Podemos filmar? ¿Viste cómo es la duda que te agarra siempre? El otro día veíamos cómo se había subido la policía a un colectivo a pedir documentos. Una pasajera filmaba y la policía le decía, deja de filmar. O sea, ¿cómo es nuestro derecho a la hora de, en protestas o en situaciones como estas? O si vemos una situación, ¿podemos filmar? ¿Cómo es eso? Los policías son funcionarios públicos y nosotros podemos filmar un proceso policial sin ningún problema y no hay ninguna ley que nos impida porque están cumpliendo su deber de funcionarios públicos. Después, el primer tema es la seguridad. Si vos estás solo presenciando un acto de violencia policial y ves que filmarlo va a poner en riesgo tu seguridad, lo ideal es que vos primero te resguardes. Si estás en una protesta, si estás en un colectivo y te están pidiendo documentos, no hay ningún problema ni ninguna ley que te impida que vos filmes a la policía, y lo que está mal es que te digan que no lo puedes filmar. Ahora, también el surgimiento del Mapa de la Policía viene un poco acompañado, digamos, de una serie de acciones de gobierno y acciones policiales que parece que quisieran, digamos, que la gente desestime el filmar como una posibilidad, ¿no? Como el Mapa de la Policía, esta frase que escuchamos siempre en la tanda de la tribu, que es filmar la policía, que parece re sencilla, pero es como muy concreta y contundente, viene a intervenir un poco en un momento en el que cada vez es menos fácil, ¿no? Registrar lo que hace la policía para las personas, digo. Sí, porque justamente lo que se está logrando que es que la policía ya no tenga el monopolio de la vigilancia, sino que la ciudadanía también la puede vigilar y se pueden lograr cosas con eso, cosas que está logrando el MAPA, están logrando otras organizaciones, y eso obviamente genera un miedo en el accionar de la policía porque se sienten que ya no son impunes, que su accionar va a tener consecuencias. Y esto se logra filmando, registrando, interviniendo. Justo ayer publicaron una reconstrucción que de alguna manera contrapone lo que dice una reciente sentencia, ¿no? Sobre un episodio en un contexto de protesta en el que acusan a una persona de haber arrojado piedras y ustedes planteaban esto de que no hay evidencia para demostrar que esto haya sido así. Sí, es el caso de Carlos de Luble, que el 2 de febrero de 2024 estaba en la protesta contra la ley Ómnibus y no solamente no arrojó piedras, sino que tenemos filmado con las transmisiones en vivo de los canales de televisión de Crónica, de A24 y muchísimos registros ciudadanos, que él se encontraba tocando la flauta durante todo el tiempo en el que 4 policías lo acusan de haber tirado piedras. Se encontraba tocando la flauta en Callao y Rivadavia, a las 22:24 lo agarran con mucha violencia, lo golpean, lo reducen, lo meten en un móvil policial y ahora lo condenaron por atentado a la autoridad con testimonios muy incongruentes de 4 policías. Uno dice que tiró piedras 10 minutos antes, otro dice que tiró piedras en el mismo momento en el que lo detienen, otro dice que tiró botellas, otro dice que pateó escudos, y el registro audiovisual prueba que nada de eso sucedió. Y la jueza María Julia Correa eligió creerle a la policía y no creerle a las pruebas. Y esto es algo muy grave, porque sabemos que la policía miente, sabemos que la policía reprime, pero que el Poder Judicial les crea y los avale es algo mucho más grave. Además, esto, ¿qué tipo de problemas legales puede llegar a tener? Porque en la cuenta de Twitter, que pueden seguirles a Mapa de la Policía, donde hacen todo esto, @Mapa de la Policía,
cuentan que Carlos fue gaseado, golpeado, condenado a 6 meses de prisión y que va a tener antecedentes penales por 10 años. Sí. En este caso. ¿Qué pasa una vez que, incluso habiendo probado esto, cómo sigue el caso de Carlos, por ejemplo? Ahora tengo acá escrito específicamente, para no equivocarme, en qué está. La sentencia está apelada. Sí. Está apelada en base a todas estas pruebas que lo conseguimos reconstruir. Y el recurso va a ir a la Cámara Penal y Contravencional de la ciudad. Así que se puede seguir peleando contra esta condena injusta. Sí, lo que tiene es la condena por atentado a la autoridad, que es cuando agredís directamente a personal policial, y una condena a 6 meses con tareas comunitarias, o no de prisión efectiva, y 10 años de antecedentes. Claro, por un hecho que queda totalmente probado, la importancia, ¿no?, del mapa. El mapa además tiene muchas investigaciones. Yo soy bastante, me gusta mucho seguir en las redes y sobre todo en la web. Tienen una parte de blog donde tienen varias notas e investigaciones. Y una de las últimas tenía que ver con la cantidad de personas que hay en las comisarías y alcaidías. O sea, ¿cómo fue esa investigación y cuál es el problema de que haya una superpoblación en las comisarías y alcaidías? El problema de la superpoblación en las comisarías y alcaidías es que ninguna de las comisarías a las que fuimos está en condiciones de detener personas, que deberían estar 72 horas alojadas y están meses, están pidiendo a gritos por favor que las trasladen a la cárcel porque están en condiciones inhumanas. Los propios policías, las propias autoridades nos dicen que los lugares no deberían estar habilitados. Hay casos de personas que están hace 8 meses sin ver la luz del sol en sótanos. Es realmente algo ilegal y que está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires, en los barrios más ricos de la Ciudad de Buenos Aires. No es una situación marginal y es una situación que sucede en todas las comisarías de la ciudad. Ninguna comisaría de la Ciudad de Buenos Aires debería estar habilitada. Estamos conversando con Ernesto Baxter, es periodista y es integrante del Mapa de la Policía. Vos hablaste de este proceso de reconstrucción que hacen a partir de todo el material que reciben y yo me preguntaba por el caudal, ¿no? Como ¿qué reciben o cómo fue también modificándose a través del tiempo, ¿no? Esta referencia del Mapa de la Policía para hacerle llegar registros que puedan llegar a servir y después cómo ustedes procesan ese material, más allá de esta técnica que me decías, algo forense, no me acuerdo ahora el nombre exacto, pero digo, ¿qué consiste esto? ¿Qué hay? Mucha gente viendo todos los videos y tratando de relacionar uno con otro, geolocalizarlos, en fin. Nosotros trabajamos con lo que llamamos arquitectura forense, que de cualquier forma no somos expertos, no somos peritos forenses. A nosotros la urgencia y la coyuntura nos corrió y nos fue formando en la calle. Somos un equipo muy heterogéneo de periodistas, de investigadores, de docentes, de todo tipo, que cuando sucede un hecho de violencia policial, por ejemplo, pongo el ejemplo del caso de Pablo Grillo, que es el más sonado, recaudamos todo el caudal de información que nos envían, tanto nuestro equipo que está cubriendo la calle, como fotoperiodistas que colaboran con nosotros, como muy importantes ciudadanos, más todo lo que es fuentes abiertas, canales de televisión, redes sociales y demás. Con eso nosotros lo sincronizamos todo y tratamos de dar con quiénes fueron los efectivos que dispararon, en qué momento se disparó, qué estaba sucediendo en ese momento, quiénes fueron las fuerzas que intervinieron, y tratamos de escalar siempre las cadenas de mando y las responsabilidades políticas, porque decimos que nunca es responsabilidad única del efectivo que hace el disparo, que pega el palazo, que tira el gas. Eso viene de una orden. El trabajo que hace el Mapa de la Policía va más allá de la ciudad de Buenos Aires. Reciben principalmente información de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se manejan en términos federales? El Mapa de la Policía es de la ciudad de Buenos Aires, pero la idea es que sea una iniciativa federal y que en todo el territorio se puedan formar mapas de la policía. Tenemos, por ejemplo, el Mapa de la Policía en Córdoba, que se está formando, hace poco fue el lanzamiento. La idea es que sea, como es una iniciativa ciudadana, no es un conocimiento que nosotros tenemos y del que nosotros nos queremos apropiar. Es un conocimiento ciudadano que queremos que sea disponible y público para todo el que presencia represión policial. Y la propuesta de recibir registros, como para pensar también en el rol, como vos decías, o de quien cubre periodísticamente o de un ciudadano, es: en una movilización tomás algún registro que implique accionar policial, envíalo. Es así, digo pensando que por ahí uno a veces, no sé, graba y hace un paneo de un cordón policial que quizás no pareciera que está pasando algo en particular y después eso puede llegar a servir para alguna identificación de una situación posterior. Lo ideal es que
pongamos a disposición los registros con los que contamos para las reconstrucciones. Sí, a nosotros siempre puntualizamos en que nos sirve todo el material que se filme en las protestas. No solamente el momento del disparo o del palazo, porque con todo reconstruimos. Incluso la mayoría de los videos o fotos claves que nosotros llegamos a tener son de gente que lo manda y dice, mira, no creo que sirva, pero todo sirve. Para ubicarnos espacialmente, para ubicarnos en el territorio, para ubicar a los agentes, todo el material sirve y cuanto más material mejor. ¿Y a dónde lo reciben? Lo recibimos en las redes sociales, el Mapa de la Policía. Tenemos un formulario que es registrocolectivo.mapa@gmail.com y hay un formulario público que está en nuestras redes sociales donde con mucha facilidad se puede subir todos los materiales a una carpeta de Google Drive, sea audio, sea video, sea lo que tengas, y mandarlo. Y te hago una consulta, siempre que enviamos un material se sugiere que lo guardemos, que por ahí que no lo borremos de los celulares, o sea, ¿cómo sugieren que hagamos todo ese procedimiento? En principio cualquier material sirve, después sí hay determinadas directrices que a nosotros nos facilitan mucho el trabajo. Por ejemplo, si tenés una cámara profesional o un celular como un iPhone, un celular de gama más alta, que tenga la metadata, que la metadata son los registros de geolocalización, de fecha y hora, del momento en el que se toma la fotografía, y siempre mandar el archivo original, la foto original, sobre todo para los fotoreporteros y los fotoperiodistas, que sabemos que somos muy celosos con nuestros crudos, pero los crudos son lo que realmente sirven como prueba judicial más tarde. Che, y les rebaten mucho, les preguntan por inteligencia artificial, o sea, tienen como algún tironeo, del otro lado, de cuando llevan pruebas y demás. Nosotros tenemos y vamos aprendiendo juicio tras juicio y causa tras causa sobre la protección de prueba, la cadena de custodia y demás, y con eso se garantiza, con muchos tecnicismos, se garantiza de que las pruebas que tenemos son pruebas originales y pruebas no modificadas artificialmente de ninguna forma. Che, qué fuerte todo ese aprendizaje, ¿no? ¿Cuánto hace estás en el mapa? Yo estoy en el Mapa de la Policía desde 2024. De hecho, desde el mismo día en el que pasa el caso de Carlos de Luble, sí. Yo estoy desde el día anterior en el Mapa de la Policía. Llegaste. Ahí, claro, llegaste ahí para aprender. Sí, de hecho a mí el día que fue lo de Carlos, a mí me pegan 2 disparos por tener una cámara. Entonces, como que eso me impulsó a empezar. Total, ¿cómo fue para vos todo este tiempo, este proceso, este aprendizaje? ¿Cómo lo estás viviendo? Muy vertiginoso, sin dudas, pero con mucho aprendizaje y muy enriquecedor, porque lo que estamos dándonos cuenta es que esto tiene un sentido y claro, tiene un impacto, tiene consecuencias, y lo que nosotros estamos tratando de mostrar es que el poder ciudadano logra que estas cosas no queden impunes, que ya no podés ser un policía, ir y dispararle a una jubilada y pensar que no te va a pasar nada, no podés ser una jueza acá como la señora María Julia Correa, como la señora María Julia Correa. No podés sentenciar a una persona inocente solamente porque se te canta creerle a los policías, porque la gente te está mirando, la gente te está registrando y la gente está activando para que eso no suceda. Hay un tema súper sensible que siempre trabajamos acá que tiene que ver qué pasa con el policía, la policía me refiero individual. ¿Qué pasa con esa persona que viste que te la encontrás? O por ahí te pasa que de repente decís, pará, boludo, atrás de ese uniforme hay una persona que no estás cobrando bien. Hay como algo que a mí obviamente me llama mucho, viste, como me pregunto mucho cómo hacen para llegar ahí, y el nivel de odio y de crueldad para pegarle a un jubilado, para pegarle a un laburante. ¿Cómo volvés a casa? Y quería preguntarte en este caso si hay policías que se han acercado al mapa, si han acercado desde las fuerzas individualmente algún dato, algún reclamo, o se han acercado o algo. Hemos tenido diálogos con integrantes de la Fuerza de Seguridad y estamos en investigaciones relacionadas a eso. Claro, porque, viste, me preocupa mucho pensar esto, o sea, acá recién decíamos, no es un laburante, como no es parte de la clase obrera, hay una cuestión donde desde el momento en que vas y con esa crueldad no se te puede registrar, me parece muy coherente no registrarte como clase obrera. Ahora, pero ¿cómo llegás ahí? Tampoco estás llegando, ¿qué está pasando? Ese odio antropológicamente, digo, y socialmente lo pregunto, ¿no? Por eso me interesaba mucho preguntarte cómo lo ven desde el mapa, cómo... El mapa, al ser un espacio totalmente horizontal y asambleario, no tiene una opinión formada. De hecho, esto es objeto de muchas discusiones. Claro.
Pero no, definitivamente nosotros no estamos para comprender al policía, nosotros estamos para denunciar su accionar cuando ejerce violencia contra la ciudadanía y contra la población. No, total, obviamente no estoy pensando ni a palos en eso, pero sí en comprender. Hay una nota del mapa que me parece muy interesante, que es la que dice cuánto ganan, cuántas horas trabajan, qué pasa, y como poder tener una mirada macro para saber cómo encarar el tema. Es algo que me obsesiona bastante, como verás. Estamos conversando con Ernesto Baxter, periodista, integrante del mapa de la policía. Nos decía que reciben registros del accionar policial en cualquier tipo de movilización. En el caso del mapa de la policía, por lo menos por ahora, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, también están en Córdoba. Y bueno, este laburo que hacen de procesamiento de videos y de diferentes tipos de registros para poder aportar al Poder Judicial. ¿Han tenido ahí acercamientos a diferentes causas? Digo, pienso el caso de Pablo Grillo como emblemático. En el caso de la sentencia de la que hablábamos recién, ¿no pudieron tener incidencia finalmente en que ese registro que tomaron se tradujera en una sentencia o fuera considerado? Ahora lo que estamos trabajando es a base de la reconstrucción que hicimos en la apelación de la condena. Entonces estamos por ese lado. También trabajamos en el caso de Jonathan Navarro, que es un hincha de Chacarita que fue a acompañar a los jubilados el 12 de marzo, el mismo día que le disparan a Pablo Grillo, que le disparan en el ojo con una pistola Birna TCR, que está calificada como arma no letal, pero que tiene una mirilla, y al que el prefecto Sebastián Martínez miró por esa mirilla, se paró en puntas de pie y le disparó en el ojo a 6 metros de distancia, minutos antes de lo que sucedió con Pablo Grillo, después de recibir una orden conjunta de avanzar. Y el mismo día fue el golpe a la jubilada que cayó al piso y que recientemente procesaron también al efectivo que lo hizo. Y ustedes, digamos, tienen la intención de poder aportar, ¿no?, a estas investigaciones desde un lugar técnico. La idea es siempre poder aportar para que estos hechos no queden impunes. A veces se logra con mayor éxito, a veces con menor éxito. Logramos el procesamiento del gendarme que le disparó a Pablo Grillo, de Héctor Jesús Guerrero. Logramos el procesamiento de Sebastián Martínez, el prefecto que le disparó a Jonathan Navarro. Así que se van teniendo pequeñas victorias. ¿Y esto escala para arriba o queda como en este caso el prefecto? ¿Se puede escalar hasta quién dio la orden? ¿Qué pasa en ese contexto? La idea siempre es escalar hasta las responsabilidades políticas, siempre. Es muy difícil hacerlo, se ha hecho en muy pocos casos dentro de la historia argentina, pero sabemos nosotros que por lo menos quien dio la orden de la gran represión del 12 de marzo, en la calle, quien recibió la orden de arriba y la ejecutó en la calle fue Ariel Perillo Scampini, que fue el jefe del Comando Unificado de la Policía Federal, pero no logramos dar con él todavía. Por el momento solo se reduce a quién fue el autor material del hecho. ¿Y qué pasa cuando no tenemos algún registro y demás? ¿Cómo van buscando? ¿Cómo pueden operar cuando no hay alguna foto o algún video? La realidad es que cuando no hay registro es muy difícil. Claro. Porque nuestro fuerte está en la prueba visual y audiovisual, y eso es lo que nos permite a nosotros reconstruir. Entonces, por eso siempre es importante registrar. Siempre, aunque pienses que no sirve, aunque pienses que no es el momento, siempre es importante registrar y mandar los registros. Ernesto Baxter, periodista integrante del mapa de la policía, muchas gracias por pasar por el aire de la tribu. Gracias a ustedes por compartir.